Dios desciende e interviene para hablar con un hombre, y ese va a ser Abraham. Entonces, la verdad que este libro me va a transmitir es una verdad religiosa. Es un libro que es, para nosotros creyentes, palabra de Dios, en la que Dios se va revelando poco a poco en su misterio, nos va revelando cómo Él interviene en la historia de los hombres, siempre con acciones para salvarlos, nos va revelando quién es el hombre y cuál es el camino y el plan de salvación que Dios tiene para él. Queridos hermanos, bienvenidos. Estamos por iniciar la clase número 8 del curso La Historia de la Salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. La clase número 7 la terminamos cuando concluimos el estudio de la etapa número 1 de la historia de la salvación. Les recuerdo brevemente que hay 12 etapas en las que vamos a dividir el estudio de la historia de la salvación. Las 10 primeras corresponden al Antiguo Testamento y abarcarán aproximadamente 1850 años de historia de Israel, y las 2 últimas corresponden al Nuevo Testamento y abarcan nada más unos 50, 60 años. Por lo tanto, vamos a tardar más en Antiguo Testamento. Muchos de ustedes nos han preguntado, oye, ¿no vamos a ver Antiguo Testamento? Sí, claro. Vamos a ver todo lo que podamos de la Sagrada Escritura. Y ahora vamos a dar una como pinceladita de muchos textos y libros del Antiguo Testamento cuando estudiemos estas etapas que empiezan hoy. Para resumir la etapa anterior, les recuerdo que se llamaba Orígenes del Hombres y del Cosmos o Prehistoria. En su libro, eso lo tienen en la página 37. Y ahora en la página 39 tenemos la etapa número 2. Ahora sí entramos en el terreno de la historia. Esta etapa se llama Período Patriarcal, la época de los patriarcas, y va del año 1850 a.C. al año 1700 a.C. Les recuerdo que estamos siguiendo la genealogía de la Biblia de Jerusalén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que leer si queremos conocer qué fue lo que pasó en esta etapa de la historia de la salvación? La respuesta es el Génesis, desde donde nos habíamos quedado la clase anterior, desde el capítulo 11, a partir del versículo 27, hasta que termine todo el Génesis. Del 11-27, hasta que termina el Génesis, es donde está narrado lo que pasa en esta etapa de la historia de la salvación. Quiero leer nada más la introducción en la página 39, que dice así: con la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son los patriarcas,
entramos en terreno sólidamente histórico. La narración que la Biblia nos ofrece sobre los patriarcas es una historia, ciertamente, pero historia popular, que fue transmitida oralmente durante siglos, una historia de familia que no cuida de los acontecimientos internacionales y una historia religiosa que más que historia quiere enseñarnos una tesis, que el Dios único que tuvo a bien revelarse a Abraham quiso hacer con él una alianza personal y le confió una promesa doble: tener una posteridad tan numerosa como las estrellas del cielo o las arenas del mar y poseer como propia la tierra de Canaán. Las promesas de Dios al patriarca pasarán a sus hijos de generación en generación. Entonces, está apareciendo ahorita en sus pantallas una complicada lámina que dice etapa patriarcal, 1850 al 1700 a.C. Y es un intento por hacer una línea del tiempo que nos enseñe qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que está pasando en tierra, podríamos decir, en tierra santa, en tierra que va a ser poblada ya por los primeros descendientes de Abraham. La parte superior de su lámina nos habla de la historia mundial y tenemos un año que aparece ahí, más o menos el año 3000 al año 2000, y es la etapa que se conoce en los estudios de historia como la etapa del bronce antiguo. Y fíjense la primera nota que tienen hasta arriba que dice, empieza la escritura. Por eso estamos hablando ya de historia. Con Abraham entramos en tiempos de escritura, por lo tanto entramos ya en tiempos de historia. Y luego aparece un número 2000 y luego 1850 antes de Cristo. La cronología de la Biblia de Jerusalén dice que hacia el año 1850 antes de Cristo, Abraham llega a tierras de Canaán. Por lo tanto, esta etapa va a abarcar los acontecimientos que van desde la llegada de Abraham a la tierra de Canaán hasta más o menos el año 1700 antes de Cristo, cuando los descendientes de Abraham van a bajar a Egipto. Entonces, vamos a empezar a ver nuestro panorama histórico. Es importante que sepamos de dónde viene Abraham para que vayamos siguiendo con él la ruta que fue siguiendo en su camino hacia Canaán, porque él era originario de Mesopotamia, que en aquella época se llamaba Caldea. Vamos a leer capítulo 11 del Génesis, versículo 27 en adelante. Dice así: estos son los descendientes de un señor que se llama Terah. Si ustedes se fijan en el versículo 26, Terah es el punto final de aquellos famosos patriarcas postdiluvianos que nos presentó el autor del Génesis. Ahora me va a dar la descendencia de Terah y a partir de aquí empieza esta historia. Terah engendró a Abraham. No hay un error en sus Biblias. Abraham no se llamaba Abraham con H, sino primero su nombre era Abraham sin H. Después Dios le cambiará el nombre y con ello cambiará su misión. Por lo pronto se llama Abraham. Tenía otro hermano que se llamaba Nahor y otro que se llamaba Harán con H. Harán engendró a Lot, pero Harán se nos murió en vida de su padre Terah. Y ahora sí es importante, en su país natal, que se llamaba Ur de los Caldeos. El país natal de Abraham es Ur de los Caldeos, que si ustedes ven su mapa, está en Babilonia, cerquita del río Éufrates. Y Abraham va a salir de Babilonia y va a seguir la ruta entre los ríos y se va a dirigir con su familia hacia el oasis de Harán. Voy a seguir leyendo. Versículo 29. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai. El nombre original de Sara es Sarai. También Dios más adelante lo cambiará.
Y la mujer de Nahor, Milcá, hija de Harán, el padre de Milcá y de Giscá. Y una mención, Sarai era estéril y sin hijos. ¿Por qué el autor quiere subrayar nada de Abraham, nada de sus hermanos, pero un dato sobre Sara? Dice la nota de la Biblia de Jerusalén del 1130. Sorprende la mención de la esterilidad de Sarai, precisamente en el marco de una genealogía en la que no han aparecido mujeres. Pero sirve para preparar la historia de Abraham, el que ocupa un lugar central en el problema de la descendencia. Seguimos adelante. Muy bien. Entonces, Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron ahí. Es un oasis y ahí se quedaron un tiempo. Y dice que Terah vivió 205 años y se murió en Harán. Muy bien. Ya ubicamos a Abraham, de dónde es originario. Probablemente nos dice la historia que hubo muchos movimientos migratorios cuando cayó esa zona de Mesopotamia y las gentes llegaron a Harán. Entonces, Abraham está siguiendo un movimiento normal con su familia. Pero en Harán va a haber lo que el padre Carrillo decía, un momento de ruptura en la historia religiosa de la humanidad. Dios desciende e interviene para hablar con un hombre. Y ese va a ser Abraham. Es una novedad. El único Dios que existe se va a revelar a Abraham. Entonces, eso va a estar a partir del capítulo 12. Ahora, es bien importante esto. Acuérdense que lo que vamos a leer de Abraham no es la historia de Abraham. No vamos a tener fechas exactas porque no nos interesan. No es la intención del autor sagrado. Yo lo quiero ver siempre todo muy sencillo. Este es un libro religioso. Entonces, la verdad que este libro me va a transmitir es una verdad religiosa. No quiero buscar en este libro verdades científicas, porque no es un libro de ciencia. Es un libro que es, para nosotros creyentes, palabra de Dios, en la que Dios se va revelando poco a poco en su misterio, nos va revelando cómo Él interviene en la historia de los hombres, siempre con acciones para salvarlos, nos va revelando quién es el hombre y cuál es el camino y el plan de salvación que Dios tiene para el hombre. Entonces, Abraham, como leíamos, era de la época del Bronce Medio. Era un hombre, pastor, seminómada, que pues difícilmente escribía. Ustedes saben que la escritura empieza cuando el hombre ya es sedentario y todavía estamos en una etapa de pastores seminómadas. Entonces, Abraham no escribió su historia, sino que la historia de Abraham que tenemos aquí fue escrita mucho tiempo después de que existió Abraham. ¿Y a partir de qué se escribió esa historia? A partir de tradiciones orales. ¿Qué son tradiciones orales? Relatos de familia que fueron pasando de generación en generación sobre el padre de la raza, Abraham, y que fueron puestas por escrito muchísimos siglos después. Pueden ver en la lámina que les está apareciendo cómo, si la historia que nos cuentan estos capítulos 11:27 al 50:26 del Génesis la ubicamos entre los años 1800 y 1750 a.C., pasa una grande etapa de tradiciones orales y después se empiezan a poner por escrito, probablemente, y quiero subrayar el probablemente porque los estudiosos no se ponen de acuerdo, es lo más difícil que hay, la composición literaria del Pentateuco, más o menos, por poner una fecha, hacia el 800, 600 años antes de Cristo, y se escriben definitivamente hacia el 400 antes de Cristo. De manera que entre Abraham y el escritor que escribió la historia de Abraham, hay por lo menos unos 1400 años. Entonces, ¿tengo la verdad materialmente, histórica, científicamente comprobable sobre Abraham? No. ¿Qué es lo que tengo? La historia sagrada que Dios quiso
que por inspiración del Espíritu Santo nos fuera conservada para nuestra salvación, para darnos a conocer nuestra salvación. Y en ese sentido es en el que vamos a leer la historia de Abraham. Bueno, en el capítulo 12, del versículo 1 al 7, vamos a leer la vocación de Abraham. Yo creo que del 1 al 3 por lo pronto. Dice así. Yahvé le dijo a Abraham, les recuerdo que lo habíamos dejado en Harán, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a un lugar incierto. Le dice, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande, entre paréntesis, de tu esposa estéril. Quiero que entremos en la mente de Abraham. Te voy a dar una tierra a ti. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Segundo, te voy a dar una descendencia. De ti voy a hacer una nación grande. Y después algo que nos pasa a todos desapercibidos. Y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. A mí me gusta ver más que una doble promesa, una triple promesa. La tierra, la descendencia, pero si observamos a qué le dedica más tiempo o más versículos, más tinta, el autor sagrado es a la bendición. Dios promete que en la descendencia de Abraham serán bendecidos todos los linajes de la tierra. Entonces, Abraham inicia su camino, versículo 4, marchó pues Abraham, como se lo había dicho el Señor, y con él marchó su sobrino Lot, porque se había muerto su papá Harán. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán y salieron para dirigirse a Canaán. De manera, mis queridos hermanos, que Abraham no era un pordiosero. Abraham era un hombre que había logrado una gran hacienda y que había comprado mucho personal, es decir, que tenía hasta esclavos. ¿Sí? Y llegaron ¿a dónde? A Canaán. Y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Y entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. La tierra de los cananeos va a ser para ti. Entonces Abraham edificó ahí en Siquem un altar a Yahvé que se le había aparecido, y de ahí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó ahí un altar al Señor e invocó su nombre. Y luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. Si ven su mapa, el Negev está al sur de Tierra Santa. Y dice el versículo 10 que a causa de una hambruna en el país, Abraham se fue a Egipto. Y entonces viene todo un episodio de Abraham en Egipto, que no lo voy a leer porque no tenemos tiempo de leer toda la historia de Abraham. Ojalá tuviéramos tiempo de leer juntos toda la Biblia, pero no tenemos tiempo. Pero este relato de Abraham en Egipto, que va a tener un duplicado después en el capítulo 20, dice esto. Abraham tiene que ir por una hambruna a Egipto, pero dice esta palabra, versículo 11, estando ya próximo a entrar en Egipto, le dijo a su mujer Sarai, mira, yo sé que eres una mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios, van a decir, es su mujer. Entonces me van a matar, a ti te van a dejar viva. Entonces, por favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien y pueda vivir gracias a ti. A nosotros nos pueden causar este tipo de textos un poquito de conflicto, porque ¿cómo es posible que Abraham, el padre de la raza, haya dicho a su esposa, mira, diles que eres mi hermana? Porque si dices que eres mi esposa y te toman, entonces mi honor va a quedar manchado. O me van a matar a mí para quedarse contigo. Y uno se pregunta, ¿y la pobre de Sara qué? No debemos de entrar en este tipo de conflictos porque lo que estamos haciendo es hacer una lectura con mi moralidad cristiana del siglo XXI
sobre un texto que está escrito en el 400 antes de Cristo, sobre un hombre que vivió en la época del Bronce Medio, en el 1850 antes de Cristo, que no tenía la misma cultura ni nociones de moralidad que tengo yo hoy. Vamos a aprender un día cómo la revelación es progresiva. Dios va a ir revelando poco a poco, no solo su verdad religiosa, sino también cómo debe ir viviendo el hombre. Y les quiero leer nada más para eso esta nota. La nota del capítulo 12, versículo 10a, dice así: este relato quiere celebrar la hermosura de la matriarca de la raza, la astucia del patriarca y la protección que Dios les concede a los dos. El relato lleva el sello de una edad moral en que la conciencia no siempre reprobaba la mentira y en la que la vida del marido valía más que el honor de la esposa. La humanidad, guiada por Dios, solo progresivamente ha ido tomando conciencia de la ley moral. Esto nos sirve para empezar a aplicar ciertos criterios que hemos mencionado de cómo debe de interpretarse la Biblia. Y uno de ellos es este. La verdad sobre un tema no está en un solo versículo de la Biblia, sino en todos los versículos que hablan de ese tema. Si yo leo todos los versículos sobre la pareja humana, este versículo se esclarece a la luz de otros. Un texto oscuro se clarifica con un texto más claro. Entonces, cuando tengamos lecturas de textos así del Antiguo Testamento, vamos a encontrarnos que no nos van a gustar, que van a decir, Yahvé los mandó matar a todas las personas. Y uno dice, ¿cómo Dios va a mandar matar a la gente? Y siempre leo que es bueno. Entonces hay que aprender a leer la Sagrada Escritura. Este texto lo tengo que leer desde su contexto y ahí lo juzgamos. ¿De acuerdo? Bueno, en el capítulo 13 se narra la separación de Abraham y de Lot. En el capítulo 14, unos reyes malvados secuestran a Lot, se lo llevan. Abraham sale en su rescate, lo trae de regreso y llegamos al capítulo 15, que es el que nos interesa porque es el ofrecimiento de alianza a Abraham. Dios va a hacer una alianza ahora con Abraham. Capítulo 15. Este relato de alianza va a estar contado en el capítulo 15 y después en el capítulo 17. Una tradición lo cuenta de una manera en el capítulo 15, que es la tradición ya vista. Otra tradición lo cuenta de otra manera en el capítulo 17. Vamos a leer las dos porque tenemos detalles interesantes en las dos. Dice así. Después de estos sucesos, el Señor dirigió la palabra a Abraham en estos términos. No temas, Abraham. Yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande. Contestó Abraham, mi Señor Yahvé. ¿Qué me vas a dar si me voy sin hijos? Continuó Abraham, no me has dado descendencia hasta el punto de que un criado de mi casa me va a heredar. Pero el Señor le contestó, no te heredará ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo, así será tu descendencia. Abraham, ¿qué habrá pensado? Esto es imposible. Sara es una mujer mayor. Yo soy un hombre mayor. No podemos tener descendencia. Pero el versículo 6 es de los versículos más grandes de toda la Biblia. Lo comentó mucho el Padre Juan cuando tuvimos la peregrinación virtual de recorriendo la Tierra Santa de la mano de Abraham. El Padre hablaba mucho de la fe de Abraham. ¿Cuál es la fe de Abraham? La fe de Abraham es una fe que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Escuchó una palabra humanamente irrealizable. Y dice el versículo 6, pero Abraham creyó. Esa es la fe de Abraham. Dios dice algo y yo le presto la obediencia de la fe. Yo creo lo que Dios me dice. Y dice, esto Dios se lo tomó por justicia. Y luego Dios le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Vamos a hacer un sacrificio de alianza. Y entonces hacen todo el sacrificio de alianza como se hacía en la antigüedad, que era así. Tomaban
a las víctimas y las partían en dos. Ponían una víctima de un lado y otra víctima, una mitad de la víctima de un lado y la otra mitad del otro. Y había como un pasillo en medio. Y entonces los contratantes o los que se iban a comprometer en alianza pasaban por ese pasillito en medio de las víctimas y decían, si no cumplo mi parte de la alianza, que me pase a mí lo que le acaba de pasar a estas víctimas. Y lo interesante es que en esta narración del capítulo 5, esta es una alianza unilateral, porque el único que pasa por en medio de las víctimas va a ser Dios. Abraham no va a pasar. Voy a leer. Capítulo 15, versículo 17. Puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día hizo el Señor una alianza con Abraham. Dios se comprometió con Abraham. No le pidió nada a cambio. Por lo tanto, estamos hablando de una alianza unilateral. Solo Dios se compromete. ¿Y qué le promete? Voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra que está ocupada por kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. Toda esta tierra, aunque esté ocupada, yo te la voy a dar a ti. El capítulo 16 es muy simpático porque se ve que Abraham va y le cuenta a Sara lo que le dijo Dios, vas a tener una descendencia. Y Sara, muy humana, nos representa a todos, quiere arreglar todo a su manera. Y entonces, ¿qué hace? Dice el versículo 3, 2, 16, 2. Dijo Sarai a Abraham, mira, Yahvé me ha hecho estéril y te dijo que te va a dar una descendencia. Llégate pues, te ruego, a mi esclava, es decir, ten una relación con mi esclava. Quizá podré tener hijos de ella. Y Abraham, muy obediente, escuchó el consejo de Sara. Y al cabo de un tiempo, esta esclava que se llama Agar, una muchachita egipcia, concibió y dio a luz a un hijito y le puso por nombre Ismael. Primera nota que queremos hacer. No vamos a juzgar la moralidad de Abraham y de Sara. Era la costumbre de la época que si un hombre no podía tener una descendencia, ¿a quién le iba a heredar todo lo que tenía? Entonces, la esclava podía tener relaciones con el dueño y daba a luz en las rodillas de su ama. Y entonces era una manera de decir, el hijo es mío. Entonces como que Sara ya había arreglado todo. Tu Dios te dijo que vamos a tener una descendencia, ya lo arreglamos todo. Aquí está el niño que se llama Ismael. Pero en el capítulo 16, en el versículo 17, Dios vuelve a aparecerse a Abraham. Y no es que se le vuelva a aparecer tanto como que viene otra vez el relato de la alianza. Y Abraham le va a decir, Señor, ya tengo un hijito que se llama Ismael, mira, no sabes qué bien lo arreglamos todos Sara y yo. Y el Señor le va a decir, yo te dije que yo te iba a dar un hijo de tu mujer. Vamos a leer este capítulo 17. Dice así. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dice, se revela con un nombre nuevo. Yo soy El Shaddai. Anda en mi presencia y sé perfecto. El Shaddai, según la nota del 17.1, dice que es un antiguo nombre divino de la época patriarcal, usado sobre todo por la tradición sacerdotal, que va a ser raro encontrarlo fuera del Pentateuco, excepto en Job. Hay una traducción común que dice que significa el Dios omnipotente, pero el sentido es dudoso. Se ha propuesto también el Dios de la montaña, según el acádico, o preferiblemente el Dios de la estepa, un nombre nuevo con el que Dios va a ser nombrado. Pero dice así,
Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Acuérdense que es el segundo relato de ofrecimiento de alianza. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Ay, perdón, no hice una nota. Cuando Dios le dice, yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto, aquí ya hay una exigencia para Abraham. Abraham tendrá que conducirse por el camino que Dios le diga y a cambio Dios, dice versículo 4, esta es mi alianza contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos. Y aquí le cambia el nombre. No te llamarás más Abraham sin H, sino que tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre nosotros dos y también con tu descendencia de generación en generación. ¿Y en qué consiste la alianza? Y esto necesitan subrayarlo mucho en su Biblia, porque a esto se le conoce como la fórmula de la alianza, que sintetiza en qué consiste la alianza. Ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Más adelante dice, yo seré el Dios de los tuyos. Cuando lleguen al Sinaí, ¿sí? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y ahora, en el versículo 9, empieza la narración de cómo celebran la alianza y van a dar un sello para la alianza, un signo de esta alianza. En la alianza con Noé, el signo había sido el arco iris. Ahora, ¿cuál va a ser? Dice el versículo 10, esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros. Todos vuestros varones serán circuncidados. Desde ese momento, este signo tan personal y tan íntimo se convertirá en la señal de tu pertenencia al pueblo de Dios. La circuncisión fue para el pueblo judío el signo de entrada al pueblo de Dios. Y en el versículo 15 le cambia el nombre a Sara. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Y vean como en el capítulo 17, versículo 15, hay una nota que dice, Sara y Sarai son dos formas del mismo nombre que significa princesa. Pero ahora Sara será madre de reyes. El hecho del cambio de nombre indica su importancia en el plan salvífico de Dios. Terminamos con esto. Versículo 19. Abraham le dijo, cae rostro en tierra en el versículo 17, se echa a reír y le dice, Señor, a un hombre de 100 años va a nacerle un hijo, y Sara a sus 90 va a dar a luz. Y le dice, si al menos Ismael viviera en tu presencia. Y Dios le dijo, sí, Ismael me cae muy bien. Pero Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, con Isaac, una alianza eterna de ser el Dios suyo y de su posteridad. Voy a bendecir a Ismael, pero mi alianza es con Isaac. ¿Se acuerdan cómo habíamos comentado esta predilección que hay siempre de Dios por los humildes? Dios no elige por cánones humanos. Dios elige a quien quiere para lo que Él quiere. Alabado sea Jesucristo. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta. Es una manera muy sencilla de ayudarnos a crecer nuestro ministerio y sobre todo de ayudarnos a compartir el mensaje de Jesús desde Magdala, Tierra Santa, a las puertas de tu casa.